Hola, ¿qué tal? Bienvenidos nuevamente a mi canal de YouTube. En este video les vamos a hablar ahora sobre cómo buscar información científica en Internet. Sabemos que hoy en día hay un gran acceso a mucha información valiosa en foros, en Wikipedia, en YouTube, en todos lados tenemos muchas herramientas para tener acceso a la información. Sin embargo, mucha de esa información no necesariamente es muy confiable. Para eso es mejor basarnos en lo que se les llama normalmente como citas o referencias. Estas citas o referencias generalmente son publicaciones científicas que se dan en revistas de alto nivel, de alto factor de impacto. Y bueno, pues en este video les vamos a mostrar cómo definir para entrada qué es una cita, cuáles son los índices de citas, cómo se hace la gestión de estas citas, el manejo de esta información por medio de gestores de referencias. Vamos a hablar de conceptos como el factor de impacto, el factor H y algunas herramientas muy útiles que se encuentran para buscar este tipo de información en Internet. Acompáñenme. Vamos a comenzar primero definiendo qué es una cita. Bueno, pues una cita básicamente es una referencia de un documento técnico por otro documento técnico. Estas citas suelen colocarse al final de los documentos técnicos y pues es una forma de indicar cuáles fueron las referencias que se consultaron para escribir ese documento. Y bueno, pues la calidad del documento escrito va a depender mucho de la calidad de las citas que nosotros estemos mencionando en nuestro documento. Entonces, no solamente sirven para medir la calidad del documento, también se utilizan mucho para contabilizar, pues, qué tan pertinente o relevante fue una publicación. Entonces, a medida que un documento se cita mucho, pues se entiende que ese ha sido un documento importante o relevante que puede tener información valiosa. Y bueno, pues entre más citas tenga, normalmente pues se considera que es un documento de mucho impacto. Entonces hay que estar contabilizando frecuentemente estas citas que se hacen a ciertos documentos en otros documentos. Entonces también, bueno, pues no solamente se cuentan, sino que miden la relevancia de una publicación. También se utilizan pues para evaluar el impacto académico de personas, de libros, de revistas técnicas y hasta de congresos. Bueno, ¿quién contabiliza estas citas? Pues para el análisis de las citas se requiere de una base de datos relacional que nos esté relacionando pues todas las publicaciones que se hacen de los distintos documentos técnicos y sobre todo se fijan en la bibliografía de cada documento. Entonces esta bibliografía contiene esas referencias que son las citas que se van a estar contabilizando. Existen muchas instituciones que se encargan de estar contando estas citas. Tenemos a CICIR, Cielo, PubMed para aplicaciones médicas, website. Tenemos a arcsci.org, que es muy utilizado en publicaciones de matemáticos, de físicos, Medline Plus para publicaciones también del área de salud, Cyrus, Latindes, que es para contabilizar muchas de las publicaciones de Latinoamérica. Y bueno, pues ya después de estas entran un poquito las más pesadas, las más utilizadas. Una de ellas es Scopus, que pertenece a la editorial Elsevier, es muy grande y es una de las más relevantes. También podemos encontrar a Google, y sobre todo creo que Google Académico es uno de los más utilizados porque es gratuito. Ellos también hacen una contabilización de citas y cualquiera puede tener acceso a esa contabilidad, a diferencia de muchas de las otras que cobran por tener acceso a esa contabilidad. Y bueno, pues la más utilizada y la que normalmente todo el mundo se basa, tanto en México como en otros países, la compañía de Clarivate Analytics, que es quien pues hace la contabilización y produce el Journal Citation Report, del cual vamos a hablar un poquito más adelante. Bueno, para estar contabilizando estas citas existe algo llamado índices de citas. ¿Qué es un índice de cita? Bueno, pues por un lado, para que una publicación esté considerada dentro de una de las bases de datos que acabo de mencionar, primero, pues esta publicación debe ser periódica. Y a los que están contabilizando y toman en cuenta esas publicaciones, pues indexan esas revistas, las toman en cuenta sus índices de ellas. Y ese proceso de tomar en cuenta a estas publicaciones dentro de sus índices se le llama indexación. Y a la publicación que se toma en cuenta ahí, pues es una publicación indexada, pues porque está siendo contabilizada por estos índices. Y bueno, también a estos índices se les conoce como índices de citación. En otras palabras, pues si una publicación no es tomada en cuenta por ninguno de estos índices, ni la toman en cuenta, casi es como si no existiera.
Entonces, sí necesitamos pues que estas compañías se fijen en muchas de las citas o de las publicaciones que tienen de una determinada revista para ser contabilizadas. Dentro de los índices, pues el más importante, yo lo mencionaba, es el de la compañía de Clarivate Analytics. Esta compañía pues publica un listado de bastantes revistas científicas, son más de 5000. Y bueno, pues no solamente publica este listado de estas revistas que ellos consideran para sus índices, sino que hacen una contabilización y tienen una serie de parámetros para medir la pertinencia y la importancia de estas revistas. Pero no es la única, también existe, como mencionaba, Scopus, que es más casi lo mismo que Clarivate Analytics, pero este índice de Scopus pertenece a otra compañía editorial, en este caso a Elsevier. Existen otros como Simago, que es gratuito, ese sí no cobra por tener acceso a ellos, a diferencia de Clarivate y de Scopus, que tiene que tener uno una membresía. Simago lo puede uno consultar libremente. También está agentfactor.org, que también hacen un mapeo de este conocimiento científico, Latindex, y bueno, pues uno que es quizás el más conocido por muchos de nosotros, el Google Académico o Scholar Google, quien también hace una contabilización y pues también es gratuito. Es por eso de su gran uso. Bueno, pues el más relevante mencionaba que usan pues la mayoría de las instituciones académicas y las que evalúan es el reporte que emite Clarivate, que le llaman el Journal Citation Report. Y en este journal, que se publica cada 2 años, bueno, pues aparecen todas las revistas que ellos toman en cuenta con su cuantificación y con un parámetro que más adelante vamos a hablar de él, que es el factor de impacto. Bueno, pues este Journal Citation Report no es gratuito, hay que pagar para tener acceso a él, pero pues la ventaja es de que muchas de las revistas que están indexadas publican en sus páginas web si pertenecen o no a este índice, y obviamente también publican su factor de impacto. Entonces es una manera alternativa de tener acceso a esta información. Dentro de estos parámetros que se miden, pues vamos a tener dos principales parámetros. Uno que es el factor de impacto, que es propiedad de la empresa de Clarivate Analytics. Ellos son los únicos que pueden usar ese nombre de factor de impacto, pero por lo mismo otras empresas como Scopus utilizan pues un equivalente que le llaman SciScore, que son los que publica también en sus reportes. Y bueno, pues hay unos factores que no pertenecen a nadie, que también son muy manejados, como es el factor H. Vamos a hablar un poco de estos dos factores, del factor de impacto y del factor H principalmente. El factor H no se aplica tanto a publicaciones, sino que normalmente se aplica a personas, a autores de publicaciones científicas. Entonces, básicamente nos dice que un científico o un investigador va a tener un índice H si ha publicado H trabajos con al menos H citas cada uno. Es decir, un investigador que tenga un factor H de 50 quiere decir que tiene 50 publicaciones donde cada una de esas 50 publicaciones ha sido citado al menos 50 veces. Entonces, pues sí, un factor H de 50 es muy grande. Significa que tener 50 artículos que fueron publicados cada uno de ellos 50 veces, pues son muchas publicaciones y muchas citas. Bueno, pues un poco a manera de ejemplo, pues pongo aquí mi factor H, el cual lo pude obtener de Google Académico. Insisto, es una de las bases gratuitas. Uno puede crear un perfil con ellos en Google Académico, y en este perfil pues Google nos va monitoreando las publicaciones que vamos haciendo. Aquí lo podemos ver. Va contabilizando pues las citas, el índice H y un índice que llaman I10. El índice I10 pues básicamente son cuántos artículos de los que uno tiene han sido publicados al menos 10 veces. En mi caso personal, pues tengo un total contabilizadas por Google de 824 citas, un índice H de 15 y un índice I10 de 23. Este perfil cualquiera lo puede utilizar, es gratuito, con que tenga una cuenta de Google, puede uno abrirlo. Y bueno, pues ellos ya se encargan de ir buscando nuestros artículos de manera automática que hemos publicado. Y bueno, nos dan una contabilización, aquí la podemos ver, a partir de los años, cuántas citas hemos tenido en años recientes. Y puede ser un poco más extensa. Este perfil de Google Académico, como es gratuito, creo que es uno de los más usados y también es muy conveniente, muy adecuado por la profundidad de las investigaciones que hace, y generalmente es el que tiene la mayor cantidad de publicaciones, que toma la mayor cantidad de publicaciones. Busca en todos lados, todo lo que se encuentra. Pero bueno,
Como mencionaba, uno de los que más se utilizan o que toman en cuenta las instituciones académicas, pues es el factor de impacto. Pero el factor de impacto es propiedad de la empresa de Clarivate Analytics. Y bueno, pues ¿qué es este factor? Pues básicamente es una contabilización de las citas, pero nos da una idea de qué tanto impacto tienen estas citas en la comunidad académica. Y se aplica principalmente a revistas académicas. Es muy raro que se aplique a congresos o a libros o a personas. Generalmente se aplica a revistas. Ya tiene muchos años este término, como menciona aquí, es una figura de mérito que se inventó desde los años 60 por el ICI, el Instituto para la Información Científica, y bueno, pues desde que lo inventaron se usa para evaluar el impacto precisamente de las publicaciones científicas, de los journals académicos. Y bueno, pues cada año es calculado por la empresa en turno, en este caso Clarivate, y bueno, pues hacen una evaluación y de todas las revistas que ellos consideran y los publican en un informe que es el que mencionaba, que se llama el Journal Citation Report, el reporte de Journal del reporte de citas. Este Journal Citation Report pues, se empezó a publicar desde el año 1975, ya tiene bastantes años que se ha publicado y existen dos. Uno es el Science Citation Index y otro es el Social Science Citation Index. Uno para ciencias exactas, bueno, ciencias en general, y otro para ciencias sociales. Y bueno, pues como ya mencioné, no es gratuito. Hay que pagar una suscripción para tener acceso al mismo. ¿Cómo se evalúa este factor de impacto? Básicamente es un cociente de dos cantidades, vamos a llamarlas A y B. ¿Qué son estas cantidades? Bueno, pues el número A, el numerador, es el número de veces que los artículos publicados, en este caso no en todo el tiempo, sino en un periodo de 2 años previo a la publicación del reporte, en ese periodo se contabilizan cuántas veces los artículos publicados fueron citados por las publicaciones a las que se les da seguimiento por parte de Clarivate durante todo el año de 2022. Y el número B es el número de artículos publicados en el periodo anterior. También, o sea que si tenemos, por ejemplo, un factor de impacto de 1, significa que esa revista en cuestión, cada uno de sus artículos en promedio fue citado una vez en 2022. Pero esos artículos que fueron citados fueron justo los de los dos que se publicaron en los 2 años previos. Un factor de impacto de una revista como Nature, que tiene factores de impacto muy altos, el orden de 33, un poco más, significa que cada uno de esos artículos de la revista Nature fueron citados al menos 33 veces durante el año de 2022. Pero esos artículos, insisto, fueron los que se publicaron en los 2 años previos. Entonces, es una contabilización de la inmediatez de los artículos más recientes publicados por la revista y qué impacto tuvieron durante todo el año en cuestión. Aquí pongo un ejemplo de una revista del Sevier que tiene un factor de impacto razonablemente alto para que lo podamos observar. En su página web ellos, pues, viene el nombre de la revista, Renewable and Sustainable Energy Review, y ellos, pues, cuando son indexados por Clarivate, generalmente señalan el factor de impacto que tiene la revista en la misma página web. Por ejemplo, aquí ellos indican que el factor de impacto de este journal es de 14.982 y bueno, inclusive mencionan que está rankeado como el número 1 de 44 en el área de ciencia y tecnología verde y sustentable. Entonces, para ellos es un motivo de orgullo, y aunque esta es una revista del Sevier y que ellos tienen su propio índice, que es iScore, que es este que tenemos aquí abajo de 30.5, pues también mencionan su factor de impacto, que es el de la competencia, porque insisto, es de los más utilizados y de los más manejados. Bueno, ahora, ¿cómo citar? Para citar una de estas referencias de esos artículos científicos, pues existen ya estándares bien definidos, y son muchos este tipo de estándares. Todos estos estándares, como menciona, que son un conjunto de lineamientos para la comunicación académica clara y precisa. Estos estándares facilitan la elaboración y presentación de trabajos académicos y es utilizado también por un gran número de instituciones educativas y centros de investigación. Estos estándares son definidos por las instituciones donde se publican o se citan estas referencias. Por ejemplo, la IEEE, que es una de las más grandes editoriales de investigación en ingeniería eléctrica y electrónica, tiene su propio estándar, Harvard tiene otro estándar, y hay un estándar que se usa mucho en el área de ciencias sociales, que es el estándar APA, que quizás sea uno de los más conocidos por los estudiantes. Bueno, todos ellos tienen estándares ya bien definidos,
y hay que seguirlos y respetarlos en función de dónde se vaya a publicar un artículo, una investigación. Aquí, bueno, es importante aclarar, por ejemplo, en el caso de las patentes, ellas no manejan un estilo de referencias definidos, es casi libre, pero todas las publicaciones científicas sí tienen sus propios estilos que hay que seguir. Como son muchos, puede volverse a veces un poco complicado conocer cuál es el estilo preciso que maneja cada una de las distintas editoriales. Entonces, para eso es muy común el uso de gestores de referencias. ¿Qué son los gestores de referencias? Pues son archivos o programas que se encargan no solamente de organizar las referencias, como menciono, eso es una de las tareas más simples, sino que también incluyen todas estas formas de citar, como APA, como la IEEE, todos estos estilos ya vienen incluidos, de tal manera de que cuando yo subo una referencia a uno de estos programas y después la quiero insertar en un documento, basta con que le diga al programa qué estilo necesito, qué estilo quiero, y entonces el programa automáticamente le da el estilo deseado, con los estándares de acuerdo a la publicación en cuestión. También una gran ventaja de estos gestores es que normalmente ya muchos de ellos vienen integrados en editores de texto, como puede ser Microsoft Word, que es uno de los más utilizados, y tienen inclusive pestañas que vienen ya agregadas a este tipo de editores para que sea más fácil su uso. Y bueno, también son muy útiles porque extraen la información directamente de las bases de datos de Internet, y muchos de ellos directamente de las bases de datos de las revistas donde se publicó la referencia. De hecho, muchos de los portales de estas revistas tienen apartados en su página web donde viene una pestañita que dice cómo citar. Entonces, al momento que uno le da allí, automáticamente nos da varias opciones de cómo queremos descargar la información de esa referencia. Y bueno, pues por ejemplo, en el caso de Mendeley o de varios otros gestores, el formato RIS es uno de los más utilizados. Pero bueno, aquí ya estamos hablando de gestores. ¿Cuáles son los programas más utilizados? Porque también hay bastantes. Pues los más comunes, fuera del área de LaTeX, que maneja BibTeX, que tiene otro ambiente, los más utilizados son Mendeley, que es propiedad de la empresa de Elsevier, que es EndNote, que es propiedad de la empresa de Clarivate, son la competencia, y Zotero. Zotero es un software que es de código abierto, es gratuito, funciona muy bien, y pues no hay que pagar por leer ni nada, es completamente gratis. Mendeley también es gratuito, es importante aclararlo, pero EndNote no, EndNote sí tiene un costo. Sobre el uso de estos tres gestores, aquí en la caja de comentarios les voy a dejar un video de YouTube donde explica las diferencias y las ventajas y los pros de cada uno de estos gestores de una manera muy clara y muy amena. Entonces les recomiendo mucho checar ese video de YouTube donde viene esa comparativa. Bueno, también es importante cuando uno está haciendo investigación tener un identificador de investigadores. ¿Por qué? Pues porque en el pasado muchas veces muchos investigadores publicaban con sus nombres, por ejemplo, en inglés, cuando ellos eran, por ejemplo, investigadores de origen latino. Y bueno, pues la forma de escribir un nombre es diferente en inglés que en español o en alguno de estos idiomas latinos. Es muy común, por ejemplo, que en español nuestro nombre incluya el primer apellido y el segundo, el apellido paterno y el apellido materno, y en inglés no, ahí solamente el apellido paterno. Eso lleva a que muchas veces cuando uno publica un artículo pues tuviera el nombre con el apellido paterno, pero algunos que sí quieren que aparezca su nombre completo ponen el apellido paterno y el apellido materno separados por un guión, y bueno, pues algunos no ponen el nombre, nada más ponen la inicial. Eso puede llevar a una confusión en el momento de que los índices de citas registren las investigaciones de un investigador a las publicaciones y se las adjudiquen a ese investigador. Entonces, para evitar ese tipo de problemas, pues es muy importante utilizar identificadores que identifiquen a este investigador en cuestión y bueno, pues que sepan que si es, en mi caso, M. Ponce o Mario Ponce Silva, que todos son la misma persona. Bueno, pues varias de estas mismas compañías que se dedican a los índices de citas utilizan identificadores y bueno, estos sí generalmente son gratuitos. Hay distintos identificadores por parte de compañías como Elsevier, como Publons, que es parte de Clarivate, y aquí yo creo que el más interesante es ORCID, porque ORCID es gratuito, cualquiera lo puede obtener, cualquiera lo puede registrar, y bueno, pues también lo usan muchas de las editoriales que he mencionado anteriormente. También Scholar Google pues, nos asigna un identificador que es en el Google académico,
y también es gratuito. Por ejemplo, en mi caso personal, mi identificador de ORCID es el que viene aquí, es un número muy largo, pero también pues tengo mi identificador de Publons, que es de la empresa de Clarivate, de Scopus, y bueno, pues en el caso de Google, pues en el Google académico aparecen allí los distintos usuarios que tienen un perfil allí, en el caso del mío es este que está aquí, y bueno, pues también hay compañías como privadas como ResearchGate, que es como una red social de investigadores, y ellos también nos asignan un perfil, y bueno, pues es también una especie de identificador. Entonces sí es muy recomendable que registrarse, sobre todo los que son, bueno, todos son gratuitos para el registro, pero ya para el manejo, pues Publons o Clarivate o Scopus pueden cobrar por el acceso a la información, pero ORCID, ResearchGate o Scholar Google son completamente gratuitos. Bueno, aquí hay una muestra, por ejemplo, de ORCID, que es uno de los que yo recomiendo que todo investigador se registre en él. La página web es esta que tenemos aquí, orcid.org, y aquí es una muestra, un pantallazo pues, de cómo es mi perfil de ORCID. Una vez que se registran, pues aparece el nombre, vienen los nombres alternativos y si quieren pueden agregar una breve biografía o lo pueden dejar en blanco y pueden agregar algunos otros identificadores como el de Clarivate o el de Scopus. Aquí tenemos un pantallazo del registro con Publons. Publons también es gratuito, es de la empresa Clarivate y bueno, pues es el que maneja el JCR, el Journal Citation Report. También es gratuito el registro y también lleva una contabilización, al igual que el perfil de Google, de nuestras publicaciones. En este caso, pues aparece aquí el índice H según Publons, las publicaciones, las citas, etc. Y también, pues si uno desea, puede poner aquí los trabajos que uno tiene y algunos otros identificadores, como ORCID, que es el más universal de todos. Con Scopus también pueden llevar a cabo un registro, es un poquito más complicado a veces el registro con Scopus, pero pues, lo pueden realizar. Y también les da métricas muy parecidas a las de Publons. Los documentos que toman en cuenta, el número de citas, el índice H y una gráfica de las citas que ha tenido a lo largo del tiempo. Si se dan cuenta, se parece mucho al perfil de Google académico. Bueno, pues y también les recomiendo esta red social de investigadores, ResearchGate, porque ahí hay muchos investigadores que interactúan con esta red, intercambian proyectos, intercambian algunas publicaciones de acceso abierto y bueno, pues también hay mucha comunicación entre los distintos investigadores. Se pueden hacer preguntas que contestan otros y bueno, pues se tiene acceso a información valiosa que no viene con otros identificadores. Aquí está una muestra de cómo es mi registro con esta red social de investigadores y también pues cuenta el número de citas y el número H, el índice H, el factor H de investigadores. Bueno, en resumen, podemos decir que la búsqueda de información académica confiable debe ser muy importante en la elaboración de documentos académicos y también de patentes. Sabemos que existen instituciones que se dedican a análisis de documentos y patentes publicados, tales como Scopus, Clarivate, Latindex, etc. Todos los que vimos en este video. También pues tenemos que se utilizan parámetros tales como el factor de impacto o el índice de H, el factor de impacto para medir la relevancia o pertinencia de las revistas y el índice H para autores. También vimos que existen diferentes estilos para citar referencias como APA, Harvard y EEE. Y bueno, pues estos estilos ya existen o están documentados en gestores de referencias que se encargan de manejar todas estas referencias, recopilarlas, organizarlas e insertarlas en nuestros documentos académicos. Los más importantes pues son Mendeley, EndNote y Zotero. Y bueno, también hablamos un poco de los identificadores para relacionar la producción de investigadores con varios nombres en un solo identificador. Y esos los tienen instituciones como Publons, Elsevier y ORCID, que es el más importante de todos ellos. Y bueno, pues finalmente existen páginas que ayudan en la búsqueda de referencias y su análisis, tales como Google Académico, Google Patents, Lens.org, ResearchRabbit y Connected Papers. A continuación vamos a dar una breve muestra de cómo son estas páginas de Lens.org, ResearchRabbit y Connected Papers y van a ver lo útiles que son para esta búsqueda de información. Para usar la plataforma de Lens.org, pues vamos a hacer una búsqueda primero aquí en nuestro buscador preferido y le vamos a escribir así, Lens.org.
Aquí vamos a entrar a la primera opción que nos da, que es la opción que dice Lens, Free Open a Patent and Scholarly Search. Ya que estamos aquí, pues podemos cambiar el idioma a español, no hay ningún problema. Esta plataforma de Lens hay que recordar que es una plataforma gratuita, es muy completa y bueno, pues mucho más amigable y con mucha más información que la de Google Académico. Yo les recomiendo que inicien sesión, porque de esa manera van a poder hacer más cosas que si entran de manera libre, aunque lo pueden hacer de manera libre. En mi caso, pues voy a iniciar sesión con los datos que ya tiene aquí la plataforma. Voy a entrar, aquí estoy ya. Y bueno, pues podemos ver aquí en la plataforma que me da primero una pantalla que dice comience su búsqueda. Y pues la puedo seleccionar entre patentes, obras académicas. De momento me voy a ir a obras académicas y pues voy a poner algunas palabras de búsqueda, unas palabras claves. Por ejemplo, un tema en el que yo trabajo mucho es el tema de cosecha de energía. Así es que voy a escribir esos términos, pero lo más recomendable es siempre hacer búsquedas en inglés porque la mayoría de las publicaciones se hacen en ese idioma. Entonces en inglés voy a poner Energy Harvesting, que es la traducción de cosecha de energía, y le doy buscar. Aquí. Bueno, aquí ya tenemos los resultados de la búsqueda que hizo con las palabras claves. Y bueno, podemos ver que me dio pues 175.580 obras académicas y 12.000 obras citadas por patentes. Aquí en esta ocasión pues es muy recomendable tratar de reducir un poco toda esta búsqueda porque son demasiadas referencias. Entonces me puedo venir aquí a la parte de filtros donde dice, por ejemplo, intervalo de fechas, y puedo reducir un poco el intervalo de las fechas en las cuales se va a hacer la búsqueda. Vamos, por ejemplo, a darle un intervalo de búsqueda pues de los últimos 2 años. Vamos a escribir aquí de 2020 a la fecha. Aquí aplicamos la búsqueda de nuevo y ahora ya se redujo el número de obras académicas a 28.264. Como podemos ver, podemos hacer todavía más, filtrar un poco más todo esto. Tenemos muchos filtros de autores, instituciones, tipos de identificadores, etc. Una parte interesante podría ser buscar un filtro sobre el tipo de documento que tenemos aquí. Entonces vamos a filtrar para que nos encuentre solamente publicaciones de revistas y no tanto de libros o de congresos. Entonces le damos Journal Article y nuevamente le damos que vuelva a buscar y ahora me da 21.000 obras académicas de los últimos 2 años. Y 205 patentes. Aquí lo interesante es de que de entrada podemos ver que aquí me da todas las opciones de las revistas que ha encontrado. Y acá en el lado derecho viene la parte que creo que es lo más interesante de Lens, que es donde vienen los análisis. Entonces podemos verlos aquí en la parte derecha, pero es mejor si entramos directamente a la pantalla de análisis. Por ejemplo, aquí ya nos va a dar lo mismo, pero ya de una manera única, donde se pueden ver todas estas opciones. De entrada, pues nos da aquí una lista de cuáles son las instituciones académicas que más están publicando sobre este tema. Podemos ver que una de ellas es la Academia de Ciencias de China, después está el Instituto de Georgia, etc. Y aquí a la derecha pues viene un listado de los tipos de documentos, donde viene en el eje de las Y's el número de documentos que se han buscado y en el eje de las X las fechas en que se han publicado. Entonces aquí nos da una gráfica de que durante el 2020 pues se publicaron casi 9.000 artículos y han ido disminuyendo hasta a la fecha que lleva aproximadamente 5.000, ¿verdad? Tenemos otras herramientas de análisis como pueden ser, aquí tenemos lo que son cuáles son las instituciones que más están publicando en diversos temas, por ejemplo en ciencia de materiales, en cosecha de energía, optoelectrónica, que son temas relacionados con la cosecha de energía. Aparece una gráfica muy interesante sobre los campos de estudio. Por ejemplo, podemos ver que hay muchas publicaciones de cosecha de energía en el tema de ciencia de materiales, también en el tema de ciencias computacionales, ciencias del medio ambiente, etc. Entonces este tipo de gráfica nos dice cuáles son las áreas en las que más se está publicando sobre el tema de cosecha de energía. También tenemos aquí un poco más abajo el tema de cuáles son los autores que más están publicando.
Y aquí a la derecha, bueno, pues una gráfica interesante que nos dice cuáles son una relación entre las obras académicas y las patentes, para correlacionar unas con otras. También tenemos pues las editoriales que más están publicando sobre este tema, aquí lo podemos ver en esta parte, y aquí los países que más publican, y vemos que pues China tiene una gran preponderancia en este tema, seguido de Estados Unidos. Bueno, toda esta información se puede copiar directamente. Por ejemplo, aquí yo le puedo copiar la imagen y mandarla a alguna otra parte, directamente de aquí, o le podemos dar aquí, y aquí nos puede dar distintas opciones de cómo representarlo. En la parte de descargas, pues me permite descargar los datos, cómo se verían. Acá más adelante tenemos, donde nos habíamos quedado, ya regresándonos a la parte de lista, también viene una opción en la que nos permite exportar todas estas 21,000 citas, que bueno, lo más recomendable sería que se acotaran un poco más por más palabras claves o ajustando a las fechas o algún otro filtro de por autor. Pero bueno, si le damos aquí a exportar, bueno, pues aquí ya me dice cuántos documentos quiero incluir. Tenía 2000, podemos fijar el límite a 1000. Me los va a exportar en un formato de archivos de Excel. Aquí podemos ver el formato de separado por comas, que es el típico de Excel. Y bueno, pues yo aquí ya le doy exportar y pues va a tardar quizás un breve tiempo y exportarla a Excel o algún otro lugar. O inclusive también me permite, aquí lo voy a dar otra vez en exportar, no solamente hacia Excel, sino si le doy en el formato RIS, este es un formato que leen varios gestores de referencias, entre ellos EndNote. Entonces puedo dar aquí exportar, me va a generar un archivo RIS, me lo va a guardar en mi computadora y yo lo puedo abrir directamente con EndNote y consultar todas estas referencias con toda la información completa. Para buscar información en ResearchRabbit o en Connected Papers, vamos a ver las dos opciones. Buscamos nuevamente en nuestro motor de búsqueda preferido de nuestro navegador y pues vamos a escribir las palabras claves de la página de ResearchRabbit. Aquí está. Y bueno, pues buscamos la primera opción, que se llama precisamente ResearchRabbit. Aquí estamos ya entrando a la página. Yo les recomiendo también que se registren para que puedan tener acceso a la información. Yo ya lo hice, voy a darle aquí directamente en Login para entrar con mis datos. Y bueno, aquí ya logré yo entrar a la plataforma. Esta plataforma trabaja de una manera un poco diferente a como trabaja Lens.org. Porque aquí lo que hace ResearchRabbit es darme trabajos o publicaciones que son similares a algunos artículos que yo le voy a dar de referencia. Por ejemplo, yo aquí ya agregué un artículo que se llama Piezoelectric Energy Harvesting Solutions, a Review. Si quiero agregar más artículos, pues aquí es muy recomendable irnos, por ejemplo, a la página de Scholar Google, el Google académico. Aquí estamos en él. Y aquí podemos darle las palabras claves, por ejemplo, de Energy Harvesting Piezoelectric, son las que ya había buscado anteriormente. Y me da varias opciones de artículos. Voy a escoger el primero. Aquí le doy control copia al título y me regreso a la página de ResearchRabbit. Y aquí le doy agregar papers, add papers. Voy a agregar el título del artículo que acabo de buscar en el Google académico. Aquí le damos buscar. Y me dice que escoja un proveedor, pues vamos a buscar en todas las áreas. Bueno, aquí ya lo encontró y le voy a decir que me lo agregue a la colección. Aquí ya está agregado el archivo, voy a cerrar la ventana, voy a cerrar esta también y me regreso y aquí tengo ya mis dos artículos, el que había buscado anteriormente que se llamaba Piezoelectric Energy Harvesting Solutions, a Review, y este otro que es también un review, a Review of Piezoelectric Energy Harvesting Based on Vibrations. Entonces aquí en esta ventanita derecha me aparecen varios temas. Uno dice trabajos similares, trabajos más cercanos, trabajos posteriores, y si le doy en una de ellas, por ejemplo en trabajos similares, pues me aparece un listado de esos 1104 trabajos que resultan similares a los que yo les di de referencia. Y aquí me aparece precisamente una lista que me muestra cómo están interconectados todas estas publicaciones, donde me aparecen pues los más relevantes con
un nombre más grande, por ejemplo este de Kim de 2011, que es precisamente uno de los que puse como referencia, y el artículo de Kobashi, que es el otro que di como referencia. Y aquí me aparecen algunos otros autores de artículos relacionados con ellos mismos. Y que tienen, pues, en función del tamaño, una mayor o menor relación. Por ejemplo, aquí encontramos un artículo que es de Roundy, del año 2003. Si yo le doy seleccionar, pues me aparece aquí el artículo y me da un resumen del mismo. Entonces yo puedo buscar ya posteriormente en el Google Académico o en algún otro buscador este artículo para tratar de conseguirlo. Si estoy suscrito a algún proveedor, pues buscar el PDF del mismo y revisarlo para verificar si qué tan conectado está con el tema que a mí me interesa. Entonces aquí tenemos otras opciones, por ejemplo este Brown, aquí también me da la referencia y esto me ayuda a ir filtrando todos los artículos que me podrían dar lens.org o alguna otra plataforma diferente que me da un listado de todos, pero no me dice cómo se conectan. Entonces aquí con ResearchRabbit yo ya puedo buscar algunos de los artículos que tengan una mayor relación con el tema que me interesa e ir haciendo una búsqueda de cada uno de ellos. Bueno, aquí en las gráficas estamos viendo una gráfica del tipo de red, pero también podemos ver una gráfica de un timeline en función del tiempo. Entonces aquí podemos observar cómo entre el año 2003 y el año 2015 se han publicado una gran cantidad de artículos relacionados con estos temas y me da todas esas interrelaciones. Y bueno, pues con etiquetas buscando a los primeros autores, también puedo buscar a los últimos autores. Bueno, aquí si nos vamos al tema de early trabajos afines o cercanos, vemos que ya me da una selección mucho más pequeña y también sus distintas relaciones. También la puedo poner en formato de línea de tiempo, aquí la podemos ver, o de red. Y puedo seleccionar uno de estos artículos, por ejemplo este de Karami, que se titula Experimental and Analytic Parametric Study of Single Crystal Unimorph Beams of Vibration. Es un artículo pues que claramente tiene que ver con un tipo de material relacionado con piezoeléctricos, publicado en el IEEE, Transactions on Ultrasonics, Ferroelectrics and Frequency Control. Y bueno, pues puedo ir escogiendo algunos otros artículos que estén relacionados. Entonces, esta herramienta resulta muy útil para ver las conexiones entre publicaciones que tratan un tema muy afín. Vamos a hacer ahora una búsqueda en Connected Papers, que es algo también muy similar. Ponemos Connected Paper. Y bueno, pues aquí la primera opción es precisamente la página que estamos buscando de artículos conectados. Y nos pregunta, bueno, pues es muy parecida al ResearchRabbit. Aquí me voy a registrar. Bueno, creo que en esta no me había registrado, pero podemos inclusive hacer una búsqueda con un artículo en cuestión y me va a dar resultados muy parecidos. Vamos a tomar de muestra uno de los que habíamos encontrado. Que habíamos visto de los materiales piezoeléctricos basados en vibración, y lo vamos a poner aquí. El título, vamos a pedirle que nos construya una gráfica y bueno, pues aquí ya encontró el artículo, lo vamos a seleccionar. Está esperando. Y bueno, aquí ya tenemos también los artículos que encontró relacionados con el primer artículo, que era el review sobre cosecha de energía usando piezoeléctricos basados en vibración, y me da una gráfica muy similar a la que me dio ResearchRabbit. Aquí me da algunos otros artículos relacionados en forma de lista y también los puedo seleccionar aquí, cuáles son los que tienen más relación en función del tamaño. Por ejemplo este de Lee, que es la cosecha de energía desde aplicaciones de baja frecuencia utilizando materiales piezoeléctricos, o este de Wei, que es también un review sobre la cosecha de energía de vibraciones, modelado y realización. Entonces, las gráficas son muy similares a las que me da ResearchRabbit. En la interfaz que vimos de ResearchRabbit veríamos algunas opciones un poquito más completas, pero se pueden usar estas dos opciones, ya sea ResearchRabbit o Connected Papers, para filtrar o complementar nuestra bibliografía buscando artículos que sean muy afines a los que nos interesan. Espero que les haya sido útil este video sobre búsqueda de información científica en internet, y sobre todo la parte de los gestores de referencias y de las páginas donde se puede encontrar información muy valiosa como los que acabamos de ver de lens.org, ResearchRabbit y Connected Papers.
Utilízanos y espero que les sean de mucha utilidad y nos vemos en nuestro próximo video.